en referencia a reducir cualquier obra cinematográfica u obra artística en general a un agente estéril, inofensivo o desconectado de la realidad por su condición, por su mera condición de ficcional. Esto será absurdo, si no estúpido. Empezando por el hecho de que cualquier trabajo artístico tiene anclajes a la realidad. Y en este caso, en esta película, Batman Azteca, la realidad que se aprovecha es aquella del estado actual, el mal estado actual de la historia de México, que es aquella historia que se cuenta al ciudadano mexicano y no la que tienen anotadas las academias de historia. Y esta es una historia populachera y coloquial donde el español es irremediablemente malo y el mexicano, o es decir, el mexica, es bueno y es una víctima, pero de todas formas resulta victorioso. Y como he dicho previamente también, no se le pide rigurosidad histórica a esta película, pero la película sí pretende hacernos creer que está dando seguimiento a hechos históricos, cuando, por ejemplo, de manera bien perezosa, nos dan cuadros de 2 segundos con títulos que dicen Matanza de Cholula. ¿Cuál es el sentido de darnos cuadros de 2 segundos de eventos como es el caso La Matanza de Cholula si esta no tiene nada de relevancia con tu historia inventada de Batman Azteca, sino para 2 cosas? 1, para advertir que los españoles son genocidas, y 2, para hacerte creer que esta película está apegada a la historia. Entonces, no nos vengan con esas mamadas de que está apegada a la historia o de que es una manera de conocernos a nosotros mismos, o con ese estúpido argumento de que es ficción, ¿para qué te enojas? Para llegar a considerar que la ficción es inofensiva, habrá que hacerse de la vista gorda al enojo que provocó Emilia Pérez, y es una película de ficción. Así como también habrá que ignorar la conducción ideológica que tuvo la propaganda que portaban obras antijudías, por ejemplo, producidas por la compañía cinematográfica alemana UFA de los nazis en 1940, que 1940 de hecho es un año especial para este tipo de propaganda en la UFA, donde se le adoctrinó al pueblo alemán contra los judíos en obras como, por ejemplo, El judío Sus, de Veit Harlan, película de 1940, de Ewige Jude, del director Fritz Hippler, también de 1940 la película, o también The Rothschilds, del director Erich Waschneck, también película de 1940. El cuento va de que nos hicieron esto, aquello, nos robaron, nos saquearon, bla, 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 donde este cuentucho suprime completamente la voluntad de las naciones étnicas indígenas que quieren destruir a Tenochtitlán, porque al mismo tiempo siempre te van a decir que 400 españoles obligaron a 100,000 indígenas a destruir Tenochtitlán, como si estuvieran incapacitados de hacer algo respecto a unos cabrones que acaban de llegar de la nada, quién sabe de dónde. Es decir, el mexicano estará convencido de que España exterminó una cultura, pero desconoce que son los mismos indígenas, es decir, tlaxcaltecas, cempaltecas y huejotzingas, totonacas, cholultecas principalmente, quienes quieren destruir la cultura dedicada a Huitzilopochtli, patrón de los mexicas. Y en parte esto sucede porque el mexicano piensa que todos los indígenas de México tenían las mismas formas y dioses, cuando en el caso de Tlaxcala, por ejemplo, su devoción era a Camaxtle, donde también el mexicano se atreve a decir que Tlaxcala cometió una traición contra los mexicas cuando estos tlaxcaltecas no eran parte de la Xcan-Tlatoloyan. Pero se tiene conocimiento de cómo los aztecas sometieron a las diferentes tribus alrededor, de cómo los tlaxcaltecas decidieron traicionarlos. Xcan-Tlatoloyan, es decir, no eran parte de la Triple Alianza, unión política entre México, Tenochtitlán, Tlatelolco, Tlacopan y Texcoco, quienes juntos dominaban a un buen número de periferias, entre ellas Tlaxcala, a pesar de que ambos pueblos eran de cultura náhuatl. Pero, de alguna manera, la idea fabricada de un pueblo prehispánico unido y feliz persiste y es reflejado en Batman Azteca al momento de que vemos que nuestro protagonista vive en una costa, probablemente la de Veracruz o Tabasco, que no correspondía a zonas de influencia cultural mexica, aunque sí tributaria. Por lo que aquí vemos ese eco de la historia inventada por el mexicano, por el ciudadano mexicano, de que el mexica estaba prácticamente en todo el territorio de lo que actualmente es México. No puedes estar jodiendo con este tema porque es sumamente peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque México, como país independiente, aparecido hace más o menos unos 200 años, no tiene identidad en absoluto, y lo que menos necesita el mexicano actualmente es propaganda que le refuerce la poca historia que el mexicano sabe acerca de sí mismo.
Vamos a ser mucho más explícitos con esto, ¿ok? El mexicano no tiene facultades educativas ni de inteligencia para recibir una historia de mierda como es la de Batman Azteca, que está nacida a partir de una historia de México también de mierda, contada en las fiestas, posadas y bautizos por gente que apenas sí sabe leer y escribir. Y si estoy señalando al mexicano como ignorante e idiota, lejos de que se vayan a ofender y a venir a ponerme sus tampones empapados en los comentarios, más vale que se hagan responsables de la bolsa de basura que nos tienen hechos, porque seguir autorreforzándonos en la cabeza una y otra vez que México es un país maravilloso de gente chidísima es el camino para seguir siendo los irresponsables de mierda que somos, porque claro, si también estamos, pues entonces no hay nada que cambiar. Con la historia de México no se puede jugar. El mexicano no está para tomar los trazos de su historia y ver cómo se ven con alas de murciélago. Y no se puede porque el mexicano no es apto aún. La historia de México no solo merece, sino que requiere una solemne seriedad en su visión y estudio. La historia de México, hoy por hoy, si se representa fuera del ámbito educativo, académico y divulgativo, es un peligro para los mexicanos, y como prueba simplemente tienen la maniobra discursiva que hizo AMLO metiendo a México en problemas diplomáticos contra España con tal de ganar popularidad aquí en el país, donde miles de cabrones corrieron a aplaudirle porque de verdad creen o creyeron que Hernán Cortés hizo genocidios y que España se tiene que disculpar, y con esto creyeron que por fin AMLO había llegado a defender a los mexicanos. Es decir, solamente con este relato histórico podrido y mentiroso lograron hacer pendejos a millones de mexicanos, y a eso es a lo que me refiero cuando digo que la historia de México es un peligro si se anda jugueteando con ella fuera de los ámbitos académicos, de divulgación o educativos.